Buenas, buenas, dijo la... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bien, Lili, ¿vos? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Con mucho calorcito. Hermoso, está lindo el día. Anoche, ya la noche, la tarde y noche. Sí, ¿Cómo están, queridos alumnos y alumnas? Los quiero ver un poquito, a ver cómo estamos de ese lado. Gracias, Lili, cualquier cosita te aviso. dale, profe. A tu cargo la clase Hola, ya. dale, gracias. Hola, ¿cómo estás? Rosa, Rosalba, ahí está, Rosalba, Rosalba. ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Todo bien, Rosalba, todo bien. Acá vamos a arrancar nuestra clase y le voy a comentar cómo vamos a avanzar hoy. Eh, ya vamos por hoy nuestra tercer clase, ¿sí? Paciencia, vamos Bien. pasito a pasito, vayan tomando notas, ¿sí? Vayan tomando apuntes. Si me quieren preguntar algo, también lo anotan o en cualquier momento desactivan el micrófono y me preguntan y así vamos aprendiendo, ¿sí? Ok. A ver, ¿cuánto bueno, estamos ocho, sí que bueno. ¿Alguna preguntita al respecto de la última clase que tuvimos? ¿Quieren sacarse alguna duda? ¿Se acuerdan que la última clase dimos lo que eran las leyes de adaptación? ¿Sí? Dimos todas las leyes de adaptación. ¿Sí? Hola Martín. Martínez. ¿Qué tal? Ahí se ve bien. Vimos lo que eran las leyes de adaptación y nos habíamos quedado en los principios del entrenamiento, ¿sí? Donde quedamos justamente, uno de los compañeros me había preguntado qué era el principio sobrecarga. Así que ahí vamos a avanzar hoy y de ahí vamos a terminar el contenido hoy para que no le quede por la mitad a ustedes. Y de ahí vamos a comenzar con un nuevo contenido, ¿sí? Bien, voy a compartir la diapositiva. Si hay alguna pregunta, los escucho, ¿eh? Los escucho. Están tímidos todavía. Bien, a esto era lo que vimos en la clase pasada. Vamos a pasar rápidamente porque ya esto sabemos todo. Sabemos todo súper bien, lo aprendimos, ¿sí? Así que vamos a ir hasta donde quedamos. Que tenemos mucho, 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 mucho por dar. Bien, este era el resumen que hicimos de todo lo dado, dimos lo que eran las cargas del entrenamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos una por una? ¿Qué tipos de cargas había? ¿Sí? La clasificación y acá. De acá vamos a avanzar, ¿sí? Que eran los principios del entrenamiento. ¿Se acuerdan que lo habíamos dado y habíamos quedado en un principio que era el de sobrecarga? Ahí habíamos terminado nuestra clase, así que de ahí vamos a continuar hoy. ¿Sí? Lo que quiero es repasar desde acá para no que queden colgados y no saber de qué estamos hablando. Es una serie de normas o guías generales que deben respetarse para conseguir una preparación deportiva racional y óptima que pueden conducir al éxito. ¿Sí? Navarro es el autor. Es una guía. Los principios de entrenamiento son una guía, son normas que nosotros debemos saber y aplicarlas en nuestro entrenamiento, ¿sí? Estos son la clasificación de estos principios de entrenamiento que tenemos: principio de individualidad, multilateralidad, participación activa, variedad, unidad funcional, sobrecarga, supercompensación, de preparación y continuidad, especificidad y transferencia, periodización, progresión, recuperación. Esto, el de supercompensación, lo vimos la clase pasada en las diapositivas anterior. ¿Se acuerdan? La supercompensación, donde cómo teníamos que trabajar, que venía un estímulo, donde nosotros nos fatigábamos, nos recuperábamos y aumentábamos nuestras capacidades. Eso era la supercompensación. Y teníamos que poner un estímulo un poquito más elevado que el primero para seguir creciendo y avanzando, ¿sí? Ese ya lo vimos. Bien, vamos a ver.
Este también lo vimos, vamos a repasar muy por arriba, ¿sí? Que es el principio de progresión de la carga, ¿sí? ¿Qué habla? Que nosotros tenemos que ir trabajando con cargas progresivas, ¿sí? Progresivas, ¿no? Ir de lo más fácil, de lo más simple a lo más complejo, ir trabajando primeramente con ejercicios donde involucremos nuestra postura corporal, ¿sí? Utilizamos nuestro propio peso, nuestra propia carga, para luego ir incrementando pasito a pasito lo que es estas cargas de entrenamiento. Acuérdense que lo que yo le había dicho, que yo cuando hablo de cargas de entrenamiento, no aquí estoy hablando de kilos, ¿sí? Estoy hablando de series, de repeticiones, de distancias, de altura, de tiempo, de kilos, ¿ok? Todo eso engloba cargas. Ese era uno de los principios de progresión de la carga. Principio de progresión de la carga, ¿sí? Cargas progresivas. No es que yo voy a ir hoy, voy a empezar hoy mi entrenamiento y hoy ya voy con todo y levanto carga y meta, carga, y no. Eso no lleva a un correcto entrenamiento. ¿Por qué? Te vas a lesionar, te vas a fatigar tus músculos, vas a llegar un momento que si vos empezás a entrenar de esa manera, una semana, dos, la tercera semana ya no podés más seguir con el entrenamiento. No tenés más fuerza, ¿sí? Tus músculos están súper agotados, ¿sí? Entras en el estado de sobreentrenamiento, que lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Sobreentrenamiento, ¿sí? Entonces, uno de los principios, una de las reglas del entrenamiento es progresión de la carga, ¿sí? Este también lo habíamos visto, ¿sí? Que tiene que ser progresiva. ¿Qué pasa si yo no progreso en la carga? ¿Qué pasa si yo empiezo a trabajar con una carga? ¿Sí? Fíjense acá qué va a pasar. Voy a aumentar mis capacidades porque una carga que yo no conozco, que yo no estoy acostumbrada. Pero si yo no sigo aumentando esa progresión de las cargas, ¿sí? Yo no sigo creciendo en las cargas, me voy a estancar. Esas cargas ya no van a producir más nada en mi cuerpo, ¿sí? No van a producir más nada. Y si yo no sigo, no aumento, yo estoy adaptada a esas cargas, llega un momento que voy a empezar a decaer, a descender todas mis capacidades, ¿sí? Por eso lo importante de ir progresando la carga. El principio de progresión también los vimos, ¿sí? Que teníamos que tener en cuenta lo que era la edad cronológica, biológica, morfología, años de entrenamiento, de capacidad de rendimiento, ¿sí? O sea que yo, para comenzar a entrenar, para comenzar a dar una carga, tengo que tener una serie de datos, porque yo no puedo designar una carga sin tener datos, ¿sí? Mínimo tengo que tener una ficha personal de la persona, del tipo que voy a entrenar, ¿sí? Y preguntarle, a ver, ¿qué edad tenés? ¿Hace cuánto no haces actividad física? ¿Tenés algún problema postural? ¿Tenés algún problema en la rodilla? ¿Tenés alguna operación? ¿Tuviste alguna fractura? ¿Por qué? Porque eso yo tengo que tener en cuenta para la carga, ¿sí? ¿Tomás medicamento? ¿Tenés problema del corazón? Mínimo, esos datos tengo que tener para saber cómo arrancar el entrenamiento, de dónde arrancar el entrenamiento, ¿sí? Porque lógicamente que una carga no va a ser la misma para un tipo que juega al básquet, ponele como ejemplo, que para, no sé, para mí, que yo no hago actividad física hace 5 años. Es totalmente diferente. Las cargas
la progresión de las cargas, el entrenamiento, ¿sí? Por eso tengo que tener una base de datos para poder comenzar con este principio de cargas. Dice, la carga y la recuperación van íntimamente unidas en el entrenamiento. El descanso es parte del entrenamiento. ¿Se acuerdan que esto habíamos hablado? ¿Sí? Habíamos hablado lo fundamental que es hoy en día el tiempo de recuperación, el tiempo de descanso, ¿sí? Antes nos enfocábamos muchísimo más en lo que era el entrenamiento en sí, ¿sí? El entrenamiento. Hoy en día está comprobado científicamente que tanto el entrenamiento, las cargas, como la recuperación, el descanso, son en proporciones iguales, ni una es más importante que la otra, ¿sí? Yo tengo que manejar bien estos tres componentes para tener un entrenamiento óptimo. Esto era lo que yo le había dado, ¿se acuerdan que le había mostrado la clase pasada? ¿Sí? Que es cómo se va, esto es la supercompensación. Esto es la supercompensación, solamente que yo le había mostrado cómo va creciendo, si nosotros hacemos bien nuestro entrenamiento, cómo va creciendo nuestra línea, ¿sí? Cómo va creciendo nuestras capacidades, ¿sí? Cómo van para arriba, arriba. Bien, acá vamos a arrancar hoy nuestra clase, que acá era donde nos habíamos quedado, ¿sí? Para saber dónde estamos parados más que nada. Principios de sobrecarga. Esto es lo que había preguntado uno de sus compañeros, si no me equivoco, ¿sí? Que nosotros ya lo vimos. Lo vimos en las leyes de adaptación, lo vimos. ¿Qué es el principio de sobrecarga? ¿Por qué le digo que ya lo vimos? Porque esto va todo relacionado. Va todo relacionado. La supercompensación va relacionada con lo que es el principio de sobrecarga, con la ley de Joule, ¿sí? Va relacionado con lo que son el principio de individualidad. Todos los principios que vamos a ver ahora están todos relacionados entre sí, ¿sí? Ya van a ver por qué le estoy diciendo esto. Para que pueda producirse una reacción de adaptación, el estímulo de entrenamiento debe superar un cierto umbral de esfuerzo. Principio de sobrecarga, ¿sí? Joule, esta ley, ¿sí? Dice que nosotros tenemos dos tipos de umbrales. ¿Se acuerdan que yo le había comentado esto a ustedes? Tenemos una línea, esto de nuestro cuerpo pasa, tenemos una línea donde nuestro umbral, ¿sí? Donde nuestro umbral, y después tenemos otra línea donde es nuestra máxima tolerancia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Joule dice, si yo voy a un entrenamiento y me dan una carga que es muy baja para lo que yo puedo hacer, no me da efecto. O sea, voy a ir a entrenar, pero mi cuerpo no tiene ningún tipo de efecto, ¿sí? No va a tener la supercompensación, no va a tener ese incremento de las capacidades, ¿sí? Por eso es lo importante conocer la carga, qué carga es fundamental y necesaria para cada individuo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa también sin efecto? Cuando yo voy a entrenar, me dan una carga, ¿sí? Yo me adapto a esa carga, a lo primero me provoca algo la carga porque yo no estoy acostumbrada, pero ¿qué pasa después? No cambio la carga, sigue siempre la misma carga. Entonces va a pasar esto también, sin efecto. Llega un momento que esa carga no me produce más nada. Yo ya estoy adaptada, estoy acostumbrada a esa carga. Por eso tiene que ser, lo que vimos recién, anteriormente, las cargas tienen que ser progresivas. ¿Okay? Después tenemos otro tipo de carga donde esta carga me produce algo, o sea, es una carga de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es una carga, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Zumba, Pilates, ¿sí?
Es una carga que yo voy y hago, qué sé yo, me da una cierta fatiga, ¿sí? Pero me recupero rapidísimo. Es donde yo salgo de este entrenamiento, es un entrenamiento para mantenerme más que nada, ¿sí? Para mantenerme. O sea, yo estoy bien así, me gusta como yo estoy, como me veo, quiero hacer algo para mantenerme, ¿sí? Escucha muchísimo eso. Bueno, se puede trabajar con este efecto, con estas cargas, ¿sí? Donde yo voy a algo donde las rutinas del entrenamiento me gustan, me llenan, me dan energía, ¿sí? Realizo movimientos, elongaciones, salgo contenta. Esto es este tipo de carga, ¿sí? Este tipo de carga. Ahora, si nosotros queremos progresar en nuestro entrenamiento, queremos crecer en nuestro entrenamiento, tenemos que trabajar en este tipo de cargas. Fíjense, por arriba de mi umbral y por debajo de mi máxima tolerancia. ¿Sí? Por arriba de mi umbral quiere decir que estos son cargas que a mí me van a provocar inestabilidad. ¿Sí? Son cargas que a mí me van a dar un desequilibrio, son cargas que me van a fatigar, ¿sí? Un entrenamiento, ¿ok? Es un entrenamiento donde yo acá las cargas van a ser sumamente progresivas, ¿sí? Y siempre voy a trabajar acá, con cargas que a mí me vayan produciendo efecto, ¿sí? Que me vayan produciendo efecto. Acá es donde se va produciendo la supercompensación que vimos, ¿sí? En esta manera es que se produce la supercompensación. Y después tenemos otro tipo de carga, que es cuando estamos trabajando por arriba de mi máxima tolerancia, fíjense acá, que ellas son perjudiciales para nuestro cuerpo. ¿Sí? Esto ocurre cuando voy y arranco el gimnasio y arranco con todo, voy con todo, con la cantidad de repeticiones, cantidad de peso, cantidad de kilos, cantidad de tiempo. 3 semanas no puedo más. En 3 semanas abandoné. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entro en un sobreentrenamiento, donde mis músculos van a estar cada vez más fatigados, yo voy a estar súper cada vez más fatigada, yo voy a estar adolorida, ¿sí? Hasta a veces aparecen náuseas, ¿sí? Aparecen lo que es insomnios, ¿sí? Aparecen insomnios, no podés comer nada, o sea, te está haciendo mal el entrenamiento, ¿sí? Es acá donde llamamos máxima tolerancia, cargas perjudiciales, ¿sí? Bien. Principio de variabilidad, ¿sí? Fíjense lo que nos dice esta es otra ley en nuestro entrenamiento. La forma más efectiva para mejorar el rendimiento es variar los ejercicios de similar nivel de especificidad, variando las cargas, variando los métodos, ¿sí? ¿Qué nos dice este principio? Variabilidad. Yo les había dicho, yo les voy a enseñar ahora nomás, la clase que viene, la próxima en cualquier momento, vamos a ver lo que es trabajar por patrones motores de movimiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar por grupos musculares, ¿sí? Un grupo muscular con varios ejercicios, con variabilidad. Y voy a trabajar el mismo grupo muscular. ¿Sí? Es fantástico para nuestros entrenamientos, es fantástico. Ya les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Pero este principio de variabilidad nos dice esto. Varía tu rutina, varía tus ejercicios. De un ejercicio podés sacar 1000 variantes. A lo que dice este principio es, no vayas siempre con el mismo ejercicio, las mismas repeticiones, la misma rutina, porque mi alumno se aburre, se cansa de hacer lo mismo, ¿sí? Varía, qué sé yo, trabaja glúteos con 30 ejercicios, ¿sí?
varios ejercicios. ¿Sí? A eso se refiere con este principio. No siempre el mismo ejercicio para glúteo, no siempre el mismo ejercicio para glúteo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no hay variabilidad? Intensidad y volumen altos, ¿sí? Muchas repeticiones, cuando estoy haciendo un entrenamiento que yo no puedo hacer, por ejemplo. ¿Sí? Si yo estoy yendo a un entrenamiento donde mi intensidad y mi volumen es alto, es un entrenamiento que está fuera de mis límites, es un entrenamiento que a mí me va a frustrar. Es un entrenamiento que a mí me va a frustrar, ¿por qué? Porque no puedo llegar a la meta. Me están diciendo, por ejemplo, hacer tantas repeticiones y muero y no puedo llegar a esas repeticiones o a mantener ese tiempo. Eso me frustra. Eso frustra a la persona. Por eso tenemos que armar entrenamientos que sean acordes a las posibilidades de nuestros alumnos. ¿Sí? Muchas repeticiones, por ejemplo, no sé, este señor está trabajando bíceps, ¿sí? Que yo le haga hacer 6 repeticiones de 6 series de 8 repeticiones. Es muchísimo, es súper aburrido, ¿sí? De última hacemos este ejercicio, hacemos 3 repeticiones y después hacemos 3 repeticiones de que trabaje bíceps, pero con otro ejercicio. Y así. ¿Eh? ¿Qué pasa? Aparece la monotonía, el aburrimiento, estancamiento en el rendimiento. Me estanco. ¿Por qué? Porque me voy a entrenar obligado. Eso no tiene que pasar. Mi alumno tiene que venir feliz a entrenar. Mi alumno ¿qué hora es para entrenar? Tiene que estar esperando con ansia mi entrenamiento. ¿Sí? No es lo mismo ir obligado a entrenar, ir así, obligado, que ir con todas las ansias de ir a entrenar contento, feliz. Es otro tipo de rendimiento. Y eso es responsabilidad nuestra. Que mi alumno quiera venir a mi entrenamiento, ¿sí? Es tomarse, es sentarse y planificar el día. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Yo me siento, yo planifico mi día, planifico mi entrenamiento, pero ¿qué va a pasar? A muchos les cuesta y van a su clase e improvisan, ¿sí? Van y improvisan los entrenamientos, porque cuesta sentarse y planificar. Pero ¿qué pasa esto? Me va a garantizar a mí que mi alumno venga por mucho más tiempo a mi entrenamiento, venga contento y que vea resultados en el entrenamiento. Eso es lo que me va a garantizar una correcta progresión de la carga, una variabilidad en la carga, ¿sí? Una correcta planificación para según las posibilidades del sujeto. ¿Sí? Principio de continuidad. Este es otro principio, fíjense. Los efectos del entrenamiento son reversibles. La mayoría de adaptaciones logradas con muchas horas de trabajo se pueden perder en poco tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo me fui a entrenar, esto pasa muchísimo, me pasa a mí, me voy a entrenar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, falte una semana, falte otra semana, vuelvo otra vez, 1 semana, 2 semanas, 3. ¿Qué pasa esto? Todo lo que yo gané en esas 3 semanas de entrenamiento que no falté, en 1 semana que falté perdí todo. Tengo que volver a empezar. Disminuye muchísimo, lo que yo gané baja muchísimo, disminuye muchísimo, ¿sí? Rapidísimo. Es más rápido perder lo ganado que ganártelo, ¿sí? Que ganártelo. Entonces este principio de continuidad nos dice, fíjense acá en lo que yo le estaba diciendo. ¿Se acuerdan la supercompensación? Bueno, esta es nuestra línea de equilibrio,
¿sí? Acá tengo un estímulo, tengo una carga, donde el sujeto se va a fatigar, se va a recuperar, supercompensación, crecen mis capacidades. Mi entrenamiento está perfecto. Bien las cargas, bien la recuperación, bien, perfecto mi entrenamiento. ¿Qué pasa acá? El tipo falta, fíjense, faltó, vuelve otra vez el próximo día o semana, yo vuelvo a poner la carga nuevamente, el tipo se va a fatigar, se va a recuperar, supercompensación, ¿sí? Crece con la supercompensación. Hay un micrófono prendido, por favor, chicas o chicos, gracias. Vuelve a faltar el tipo a mi entrenamiento, fíjense. ¿Y qué pasa acá? Miren, y así sucesivamente. Miren la línea. Esta línea que tiene que ir para arriba, así como la habíamos visto anteriormente, ¿sí? Creciendo y creciendo y creciendo, va hacia adelante, va paralela a mi base, ¿sí? No crece, me mantengo ahí, me mantengo ahí, no crezco en las capacidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque falta. Esto nosotros tenemos, con este principio, nosotros tenemos que fundamentar el entrenamiento. Nosotros tenemos que decirle a nuestro alumno lo importante que es la continuidad en el entrenamiento. ¿Sí? Lo importante que es la continuidad en el entrenamiento. Porque todo lo que a vos te costó 3 semanas ganártelo, lo perdés en una semana que no venís. Tenemos que volver a empezar. ¿Sí? Entonces, con esta manera nosotros podemos justificar la continuidad en el entrenamiento, ¿sí? Para conseguir efectos positivos, las cargas y ejercicios se tienen que repetir en el tiempo, ¿sí? En el tiempo, por un tiempo prolongado. Bien, ahora, esto, lo que tengo acá, son estudios científicos que demuestran la importancia de la continuidad en el entrenamiento. ¿Sí? Son estudios científicos que ustedes saben que todos estos estudios que se van realizando de diferentes tipos van saliendo en unas revistas científicas, ¿sí? Donde ahí se van mostrando todos los estudios que hacen los investigadores, en este caso, con respecto a la continuidad. Un grupo de investigadores, ¿sí? Que está acá abajo mencionado, hicieron una prueba, ¿sí? Donde trabajaban 3 sesiones semanales durante 8 semanas, ejercicios de fuerza con un grupo de futbolistas. Trabajaron, ellos tomaron muestras antes de comenzar y después al finalizar. Y han demostrado que estos futbolistas, ¿sí? Han crecido en su fuerza gracias a la continuidad en el entrenamiento. Han demostrado científicamente. Lo mismo lo han hecho con la velocidad y lo mismo han hecho con la resistencia, ¿sí? Esto yo quería que ustedes vean nomás que son estudios científicos que se van haciendo al respecto, o sea que todo lo que yo vengo, les muestro a ustedes, les enseño a ustedes, es porque tiene un aval científico, tiene un respaldo científico, ¿sí? No es que yo vengo y estoy inventando cosas, no, esto tiene un aval científico, esto se estudió, hay alguien que estudió, investigó, analizó, hizo pruebas y está en una revista científica, ¿sí? Principios de periodización. ¿Qué quiere decir esto? Para controlar las adaptaciones es necesario estructurar el entrenamiento en periodos, fases, ciclos. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que yo le estaba diciendo recién. Planificar. ¿Sí? Sentarme
y planificar el entrenamiento. Yo tengo una clase preparada sobre planificación, ¿sí? Y ahí van a entender muchísimo mejor qué es un ciclo, qué es una fase, qué es un periodo, cómo se planifica, ¿sí? Pero lo que quiero acá mostrarles es que en los principios del entrenamiento, una de las reglas de los principios del entrenamiento es el principio de periodización. O sea, esto nos está diciendo, vos crees que tu entrenamiento funcione, bueno, sentate y realiza una periodización, realiza una planificación, ¿sí? Realiza, ajustá para de ahí partir a las progresiones de la carga, ¿sí? Tener una base de dónde arrancar. Dice, la periodización en el entrenamiento refiere a los cambios planificados en las variables del programa de entrenamiento. El orden de los ejercicios, la elección de los ejercicios, el número de serie, la cantidad de repeticiones por serie, la intensidad del entrenamiento, el volumen y el número de entrenamiento por día, a fin de que esas modificaciones permitan incrementar la performance de los deportistas. Y acá está el autor. Fíjense, todo lo que nos dice acá es muchísimo, es muchísimo, lo que nosotros tendremos que tener en cuenta para nuestra clase. Fíjense que nos dice, el orden de los ejercicios, la elección de los ejercicios, el número de series, la cantidad de repeticiones por series, la intensidad que la vimos en las cargas, ¿sí? En las cargas del entrenamiento vimos la intensidad del entrenamiento, que eran los volúmenes del entrenamiento, también lo vimos en las cargas, el número de entrenamiento por día, etc. O sea, mínimo, esto nombra así, muy por arriba lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para tener una correcta planificación de nuestras actividades. ¿Sí? Bien. Otro principio es el principio de individualización. Principio de individualización. Yo creo que los nombré ya en alguna ocasión este principio de individualización que dice: el principio de individualización exige que los objetivos y tareas de la preparación del deportista, es decir, los ejercicios físicos, su forma, su carácter, intensidad y duración, los métodos de realización y muchos otros aspectos de la preparación que debe realizar el deportista, se seleccionen en correspondencia con el sexo y la edad de los practicantes, del nivel de sus posibilidades funcionales, de su preparación deportiva y estado de salud, teniendo en cuenta la peculiaridad de su carácter, la cualidad psíquica, etc. Ahí está el autor, que es Osolín. Sin esto es muy difícil alcanzar un elevado dominio deportivo. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está diciendo este principio de individualización? Miren acá. Cuestiones hormonales. ¿Qué dice esto? Que todas las personas son diferentes. Ninguna persona tiene las mismas capacidades, ni tiene los mismos niveles de rendimiento, ni de posibilidades que la otra. ¿Sí? Que la otra. Entonces, este principio de individualización nos dice que nuestro entrenamiento tiene que ser de manera individual, para que sea un entrenamiento efectivo al 100%. ¿Sí? Efectivo al 100%. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede hacer el entrenamiento de la otra. Ninguna persona tiene la capacidad de levantar la carga que yo levanto en las repeticiones y las series que yo puedo hacer. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esto es lo que nos dice este principio de individualidad. Nosotros cuando trabajamos entrenamiento funcional, nosotros sabemos que trabajamos con grupos de personas. Una de las soluciones entonces para trabajar con estos
grupos de personas es ir nivelando los grupos, ¿sí? Hacer un nivel bajo, hacer un nivel medio y hacer un nivel alto. Entonces ahí más o menos yo voy a poder trabajar con igual carga. Pero si una persona me pregunta, ¿qué me recomendás vos? ¿Que entrene, que haga un entrenamiento grupal o individual? 100% individual, porque no hay personas con las mismas capacidades. El entrenamiento está enfocado en tus capacidades, en tus limitaciones y en tus posibilidades. ¿Sí? Que no hay otras personas con las mismas características en el planeta. ¿Sí? Porque somos seres individuales. ¿Sí? Bien. Cada persona responde de forma diferente al mismo entrenamiento por alguna de las siguientes razones. ¿Sí? Todas las personas responden de diferente manera a un mismo entrenamiento. Un mismo entrenamiento, todas las personas que conforman este grupo van a responder de diferentes maneras. ¿Por qué? Una de las causas puede ser la herencia, ¿sí? La genética. ¿Sí? Mi genética, mi herencia es mía, ¿sí? No es igual a la otra, ni a mi hermano siquiera, ni a mi hermano. ¿Sí? Maduración de los órganos. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo el rendimiento que va a tener un adolescente que el rendimiento que voy a tener yo, que ya soy una persona adulta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay todas unas cuestiones de los órganos internos, del organismo, ¿sí? Que ustedes saben que nosotros cuando estamos creciendo, ¿sí? Es como que tenemos mucho más, le hablo en el ámbito del entrenamiento, ¿sí? No sé si han escuchado, por ejemplo, que dice, yo comía de todo y no engordaba, y ahora que como un poquito nomás ya engordo. Bueno, es esto, es los órganos. Los órganos están creciendo en una primera etapa, quema muchísima energía, ¿sí? Necesita muchísima energía porque están creciendo, se están desarrollando. Ya cuando llega un periodo que están totalmente desarrollados, ¿sí? Ya no necesitan tanto consumo de energía como en nuestra pubertad. Por eso influye muchísimo esta maduración de los órganos. ¿Sí? Mi sobrino con 18 años no va a responder de la misma manera que voy a responder yo en el entrenamiento con un mismo entrenamiento. ¿Sí? La nutrición influye muchísimo también, muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un mismo grupo, estamos realizando entrenamiento funcional, ¿sí? Pero yo veo que una compañera tiene más resultados que yo. Pero influye muchísimas cosas en que ella tenga más resultados que yo. Influye esto lo que vimos, la herencia, los órganos, la nutrición. ¿Por qué la nutrición? Porque puede ser que ella esté comiendo adecuadamente en las porciones que corresponde, que necesita su cuerpo, ¿sí? Y yo no. Y yo no. Es una de las causas por qué las personas pueden responder de diferentes maneras a un mismo entrenamiento. ¿Sí? Hay personas que se cuidan más en la alimentación que otras, ¿sí? Y bueno, y tiene mucho que ver también lo que es el tema de la herencia. Otro factor es el sueño, el descanso. Lógicamente que una persona que descansa 8 horas como corresponde, como está recomendado científicamente descansar 8 horas de corrido, ¿sí? Donde ahí reparamos todo lo que sea fibras musculares, reparamos todo lo que rompemos y desgastamos en el entrenamiento y en el día a día,
¿sí? El sueño es reparador. ¿Escucharon esa palabra que dice el sueño es reparador? Esto también va a influir muchísimo en el entrenamiento. ¿Por qué? En un mismo entrenamiento puede haber personas que no puedan dormir, que sufran de insomnio, que no duermen las 8 horas correspondientes, que duermen muchísimo menos, ¿sí? Y bueno, eso influye en el entrenamiento, eso influye en la progresión del entrenamiento, en el rendimiento, influye muchísimo, muchísimo, ¿sí? Condición física, esto era lo que yo le había dicho también. Mi morfología, mi fisiología, no es la misma que de nadie, Entonces yo no puedo pretender que el entrenamiento me dé el mismo efecto a mí que a otra persona. Puede ser por todas estas causas, pero puede ser por la condición física también, y seguramente que sí, que es así. ¿Sí? Bien. Motivación también influye muchísimo a la hora del entrenamiento, ¿sí? Ir motivada a entrenarlo es lo mismo que ir obligada a entrenar, como les había dicho. Son totalmente diferentes los entrenamientos y los resultados, ¿sí? Influencias ambientales, ¿sí? O sea, el contexto más que nada. Esto habla mucho del contexto. Cómo el contexto afecta mucho más a unas personas que a otras. Le voy a dar un ejemplo para que entienda esto de qué estamos hablando. Yo tengo un equipo de básquet, como en este caso, ¿sí? Que son paraguayos, ¿sí? Son paraguayos, entrenan acá en Asunción, viven acá, vivieron toda su vida acá. Y yo los llevo a hacer una competencia a, no sé, Chile, a las alturas, así como se ve en la foto. Chile tiene montañas, ¿sí? A una altura que ahí hay un pueblo, hay un equipo, hay un club. Bueno, vamos a competir allá. Lógicamente que el contexto, esta influencia ambiental, va a afectar al individuo, ¿sí? Nosotros no estamos acostumbrados a jugar en altura, por lo que en ocasiones a algunos le va a faltar más aires que a otros, ¿sí? El rendimiento de mi equipo no va a ser el mismo que acá en Asunción. Todo eso influye, o sea, el contexto influye en cada uno de los individuos, en el rendimiento del entrenamiento, en el rendimiento deportivo, en el rendimiento para mi entrenamiento, ¿sí? Es lo mismo, por ejemplo, que yo viva acá en Asunción y me vaya después a vivir a Jujuy. Jujuy es una provincia de Argentina donde es todo montañas y altura, ¿sí? Que ahí en Jujuy nomás, yo lo conozco, fui caminando nomás ahí en el centro, ya hiperventilaba, me fatigaba, ¿sí? Imagínate si voy a entrenar ahí a Jujuy. El contexto es otro, yo me tengo que adaptar a ese contexto, ¿sí? Me voy a fatigar más rápido, voy a entrenar mucho menos, ¿sí? El contexto influye muchísimo en las personas, ¿sí? Y influye muchísimo en el rendimiento del entrenamiento en este caso. El sexo, sí, el sexo. Acá la diferencia entre el hombre y la mujer también influye en el entrenamiento. Los hombres, por tener más testosteronas que nosotras, tienen mayor resultados más rápidos que nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres tenemos mucho más tejido adiposo, ¿sí? Por lo que un entrenamiento donde buscamos
estructural, un entrenamiento donde yo busco un cambio estructural, me va a costar el doble que a un hombre, ¿sí? Me va a costar el doble que a un hombre. Es así, lamentablemente es así. Ya es la naturaleza nos dio eso. La edad también influye muchísimo, porque esto es lo que yo le había dicho a ustedes, no sé si le dije a ustedes o a otro grupo, que mi entrenamiento no puede ser el mismo que el de mi mamá, porque es totalmente diferente los niveles de rendimiento que tengo yo con lo de mi mamá, por la edad, por simplemente y por el solo hecho de la edad. Esto era por eso yo les decía a ustedes que si ustedes van a trabajar con grupos de personas, lo tienen que nivelar. Lo tienen que nivelar, o sea, un principiante, un intermedio, un avanzado. Mamá va ahí en el principiante y yo voy ahí en el intermedio, y así. ¿Sí? Bien, hasta acá estamos con el principio de individualización. ¿Sí? Si hay preguntas, me van preguntando, lo voy escuchando. Otro principio es de especificidad. ¿Qué es el principio de especificidad? ¿Alguien sabe qué es el principio de especificidad? Dice, los efectos del entrenamiento son específicos al tipo de estímulo de entrenamiento que se utilice en la tarea. Es decir, específico al sistema de energía, específico al grupo muscular y específico al tipo de movimiento de cada articulación. El rendimiento mejora más cuando el entrenamiento es específico a la actividad. Correr no es la mejor preparación para nadar y viceversa. ¿A qué hace referencia esto? El principio de especificidad nos dice, vos vas a trabajar, ¿sí?, con una base, vas a desarrollar una base de todas las capacidades, una base de de tus capacidades, ¿sí? Vas a trabajar lo que es la fuerza, la resistencia, la velocidad, ¿sí?, la coordinación, la flexibilidad como base. Después que vos tengas esta base desarrollada, vas a ir y vas a hacer un entrenamiento específico de lo que vos quieras hacer. Vamos a dar este ejemplo. Esta chica en natación, ¿sí?, antes de ir a natación, fue a la escuela primaria, fue a la escuela secundaria, donde armó una base de sus capacidades. ¿Sí? Una vez que ya tenga esa base, ahora va y entrena específicamente actividades de natación. Ya no va y hace más actividades de entrenamiento de la carrera, entrenamiento de la fuerza, ¿sí? O sea, hace actividades específicas de natación. ¿A qué me refiero con esto? Que en vez, por ejemplo, de ir a un gimnasio, que lo hacen también, pero en vez de ir a un gimnasio y hacer levantamientos de pesa, por ejemplo, para incrementar la fuerza, van y hacen los distintos estilos, ¿sí?, en la brazada de natación, ¿sí? Hacen los distintos tipos de drills en la brazada de natación. Hacen los distintos tipos de drills en la patada de natación, ¿sí? Entrenan de esa manera. Entrenan de manera específica. Esto era lo que yo me refería a... Yo tengo, por ejemplo, que siempre doy un ejemplo, siempre doy el ejemplo para que se entienda lo que estamos hablando. Yo tengo un nene de 3 años, ¿sí?, donde mi idea con respecto a este principio de especificidad es que él vaya, por ejemplo, un mes haga fútbol, un mes haga básquet, un mes haga carrera, un mes haga atletismo, un mes haga, le hablo un mes como decir 2, 3 meses, un mes haga kung fu, el otro mes que haga, no sé, taekwondo, el otro mes que haga así. Yo le estoy dando
una base. Estoy desarrollando sus capacidades en todos los ámbitos. Y estoy desarrollando la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, con una base. Una vez que él haya crecido, él me va a decir, mira mamá, a mí me gustó entrenar ciclismo. Bueno, acá aparece el principio de especificidad. Él va a ir y ya su entrenamiento va a ser todo relacionado al ciclismo. ¿Sí? Todo relacionado al ciclismo. Todo arriba de la bici, todo en resistencia, todo en fuerza de pierna, etcétera, etcétera. ¿Sí? A eso nos referimos con el principio de especificidad. Dice, ir pasando de un entrenamiento general a uno más específico del deporte, ¿sí? Entrenamiento general, como ejemplo, a uno más específicos del deporte, ¿sí? Donde ahí va a aparecer la técnica y la táctica del deporte, ¿sí? Y la condición física que la voy a tener ya preparada porque tuve una preparación general primero. Bien, fíjense acá. Este es un estudio también científico que habla sobre el principio de especificidad, que hicieron una prueba, ¿sí? Hicieron una prueba con un test de carrera y un test de natación. Dice, en la tabla se observan las mejoras de rendimiento de un grupo que entrenó natación durante 12 semanas sobre una actividad diferente a la actividad natatoria, como es la carrera, y sobre el rendimiento en natación. Como puede verse, las mejoras tanto en el consumo máximo de oxígeno como en el tiempo máximo de trabajo fueron superiores en aquellas actividades en las que el entrenamiento fue específico. ¿Qué quiere decir esto? Miren acá. Consumo máximo de oxígeno, capacidad máxima de trabajo. ¿Sí? Test de carrera. Antes tenía 4.5 cuando su entrenamiento era general. Cuando su entrenamiento fue específico a la carrera, su rendimiento fue 4.11, o sea que aumentó 1,5% cuando su entrenamiento fue específico. ¿Sí? Fíjense acá en natación. Antes, cuando daba entrenamiento general, su rendimiento era 3.44. Cuando fue este sujeto y entrenó específicamente actividades de natación, su rendimiento fue 3.82. O sea que tuvo un 11% más en mejora cuando el entrenamiento fue específico. Entonces, nosotros tenemos que dar una base primero para luego llevar a un entrenamiento específico. ¿Sí? Bien, otro principio es el de multilateralidad. El de multilateralidad. Ahí terminamos con el principio de especificidad. Espero que lo hayan entendido, ¿sí? El principio de multilateralidad dice variedad para lograr un amplio repertorio de movimientos. Este principio de multilateralidad es lo que yo le estoy hablando de entrenamiento como base. Fíjense que acá dice variedad para lograr un amplio repertorio de movimientos. Variedad para lograr un amplio repertorio de movimientos. ¿Sí? Un desarrollo físico general variado como base, buscando la transferencia a la combinación específica del deporte, buscando la transferencia a lo específico. ¿Sí? Desarrollo de las capacidades físicas, desarrollo individual. Desarrollo de las capacidades físicas, desarrollo individual.
Trabajar diferentes sistemas de energía que sirvan de base a una posterior especialización. Trabajar diferentes bases de energía que me sirva para una posterior especialización. ¿Sí? Esto era lo que acá al principio de multilateralidad me dice, anda, hace de todo, aprende de todo, ¿sí? Que después, más adelante, vas a ir a entrenar a lo específico. O si yo tengo, por ejemplo, un grupo de handball, vamos a poner como ejemplo. Tengo un grupo de handball que voy a empezar, vamos a empezar con este grupo, ¿sí? ¿Qué voy a empezar? Voy a empezar a trabajar la multilateralidad. Voy a empezar a trabajar la resistencia, voy a empezar a trabajar la fuerza, voy a empezar a trabajar la coordinación, voy a entrar en la flexibilidad, ¿sí? Una vez que ellos más o menos tengan una base, voy a empezar a trabajar lo que es lanzamientos al arco, pases, recepción, ¿sí? Pivot, ¿sí? Todo eso voy a empezar a trabajar de manera específica en el deporte, ¿sí? Fíjense acá, dice, el desarrollo multilateral debe ser la base para que niños y jóvenes obtengan un óptimo entrenamiento específico del deporte. Este es un ejemplo de lo que yo le estaba dando. Fíjense, a los 11 años de edad, estas son las edades, ¿sí? Esto en turquesa, entrenamiento específico, y en bordó, entrenamiento multilateral. A los 11 años, yo tengo que tener un entrenamiento multilateral amplio, que con la edad, a medida que voy trabajando, creciendo en edad, esto se va a ir achicando, va a ser cada vez menos mi entrenamiento multilateral. Cuando yo tengo 11 años de edad, mi desarrollo multilateral va a ser más grande y mi desarrollo específico va a ser mucho más pequeño, más chico. Y a medida que voy creciendo en edad, este entrenamiento específico va a ser mucho más grande. ¿Sí? Va a ser mucho más grande, va a ser mucho más enfocado a lo específico. Eso es lo que quiere decir. Bien. ¿Se entendió acá el principio de multilateralidad? Vamos bien, vamos encaminados, no sé ni qué hora es. Tengo... Bien, vamos a pasar, ¿sí?, a otro principio. Bien, vamos por una hora. Vamos a terminar esta diapositiva, ¿sí?, y después nos tomamos un recreíto. Otro principio es el principio de recuperación, que ya lo habíamos visto recién, lo habíamos visto así muy por arriba, ¿sí? ¿Qué era el principio de recuperación? La recuperación es el estado funcional del deportista una vez que concluye el trabajo, donde se restablecen las reservas energéticas y todas las sustancias que intervinieron durante la ejecución de la carga física. Asimismo, quedarán restablecidas las diversas funciones del organismo, se recupera la capacidad física de trabajo y se produce un incremento gradual de la misma. Todo eso sucede con la recuperación. Todo esto sucede con la recuperación. Dice, medidas que aceleran la recuperación del deportista. O sea, ¿cómo yo puedo acelerar mi recuperación? ¿Sí? Esto es una definición de recuperación. ¿Qué es la recuperación? ¿Sí? ¿Qué me va a favorecer a mí en mi recuperación? ¿Qué es lo que me da, qué me hace bien para que yo tenga una recuperación más óptima? La alimentación, fíjense la alimentación como está en todos los campos, en todo lo que uno habla, en todas las leyes está la alimentación. Lo importante que es la correcta alimentación.
Descanso, hablamos del descanso, dice descanso activo y pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Descanso activo es, por ejemplo, yo me voy a entrenar lunes, martes, el miércoles me voy a andar en bici, me voy a nadar, me voy a bailar, ¿sí? Me voy a hacer algo que me gusta, ¿sí? Eso es un descanso activo. Descanso pasivo sí ya es un descanso, puedo hacerlo, por ejemplo, en un sauna, con masajes, durmiendo, elongando. Elongando es activo, elongar es activo, ¿sí? Pasivo, la palabra lo dice todo. Bueno, acá miren que nombramos los saunas, la hidratación, los masajes, los estiramientos, ¿sí? Esto ayuda mucho a lo que es mi recuperación en el entrenamiento. Dice, ¿qué pasa si la recuperación no es adecuada? ¿Qué pasa si mi recuperación no es adecuada? Fíjense que acá vuelve a aparecer esta imagen de lo que habíamos hablado, la supercompensación. ¿Sí? Es un periodo fundamental para conseguir una recuperación óptima y con ella un mayor rendimiento deportivo. El proceso de recuperación tendrá una duración que estará en función de la intensidad de la actividad y el gasto energético que esa actividad conlleve. Debemos considerar que gracias al entrenamiento, esos tiempos de recuperación disminuyen. O lo que es igual, que con el entrenamiento intentamos que los procesos de recuperación sean lo más rápido posible. ¿Qué quiere decir esto? Con mi entrenamiento, a medida que yo voy entrenando, a medida que yo voy teniendo más capacidad, ¿sí? Voy aumentando mis capacidades, mi recuperación tiene que ser más corta. Yo me tengo que recuperar mucho más rápido, ¿sí? Eso es lo que tiene que pasar en mi entrenamiento, ¿sí? Eso es lo que tiene que pasar en mi entrenamiento. Fíjense acá, ¿se acuerdan que era lo que vimos? Estímulo, yo me fatigo, me recupero. Esta recuperación, yo con el entrenamiento, tiene que ser más corta, más rápida, ¿sí? Cuanto mayor sea la carga aplicada en un entrenamiento, mayor será el tiempo necesario para la recuperación, pero también será mayor la supercompensación obtenida, ¿sí? Cuanto más tiempo yo trabajo, más tiempo de recuperación necesito. Cuanto más grande es mi carga, más tiempo de recuperación necesito, ¿sí? Lo que yo tengo que ir buscando con mi entrenamiento es disminuir este tiempo de recuperación, que me vaya recuperando cada vez más rápido, ¿sí? La recuperación, el grado de fatiga, su manifestación, su duración, están condicionados por varios factores, ¿sí? La recuperación, ¿sí?, está condicionado por varios factores. ¿Cuáles son estos factores? Trabajo realizado. A ver, quiero ver algo. Sí. Trabajo realizado. Carácter, orientación, volumen, intensidad, duración y grado de tensión emocional. O sea, el trabajo que yo haga es lo que me va a condicionar. Esto es lo que yo le dije. El entrenamiento que yo haga, las cargas que yo tenga, es lo que me va a condicionar a mi recuperación. Cuanto más trabajo yo tenga, más tiempo de recuperación. La condición del atleta. La edad. La edad, según tu edad, te vas a recuperar más rápido que otro que tenga mi sobrino, que estábamos poniéndolo de ejemplo. Él se recupera muchísimo más rápido que yo con un mismo entrenamiento, ¿sí? Es un condicionante. Mi estado de salud es un condicionante para mi recuperación, ¿sí? El nivel de entrenamiento, claro, según yo, mi nivel de entrenamiento, el nivel de entrenamiento de otro,
va a ser un condicionante que él se recupere más rápido que yo. ¿Por qué? Porque él está más entrenado. Bien. Características. El periodo anterior del entrenamiento, o sea, cómo yo llego al entrenamiento, hace cuánto entrené, cómo entrené, qué entrené, en qué intensidad entrené. Eso va a influir también en mi recuperación. Particularidades del medio ambiente. Esto es lo que yo le había comentado recién, si te vas a jugar en otro contexto, en unas llanuras, ¿sí? La recuperación y la fatiga no va a ser la misma en una llanura que en tu lugar de residencia donde vos estás acostumbrado, ¿sí? Es otro tipo, eso influye, el contexto influye muchísimo en la recuperación. ¿Qué tipos de recuperación hay? ¿Qué tipos de recuperación hay? Descanso entre series, ¿sí? ¿Saben lo que son las series? ¿Sí? Por ejemplo, hacemos peso muerto, 3 series de 8 repeticiones. Descanso entre series, hago 8 repeticiones, es una serie, ¿sí? Descanso. Descanso post ejercicio, termino lo que es peso muerto, descanso, ¿sí? Recuperación completa, me voy a mi casa, duermo, descanso, ¿sí? Ese es otro tipo de recuperación. Bien, hasta acá vamos a quedar, después vamos a seguir un poquito más con fatiga, ¿sí? Hasta acá es el principio de recuperación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, ¿se quedan ahí nomás? ¿Sí? Nos levantamos un ratito, estiramos, ¿sí? Hacemos unos movimientos, salimos fuera, volvemos y arrancamos, ¿sí? Para estar nuevamente enfocados en lo nuestro. ¿Sí? Vamos a comenzar con fatiga. Me avisan si no se ve o no se escucha o no pasa la diapositiva porque puede pasar. Bien, vimos entonces lo que era recuperación. ¿Sí? Recuperación es uno de los principios del entrenamiento. Como vimos que es recuperación, vamos a ver un poco qué es fatiga. ¿Sí? Bravo Berrocal, que es un autor, la define como aquel estado de disminución de las capacidades para el trabajo, producida por una actividad excesiva. Generalmente suele ir acompañado de sensación de desagradable causada por un esfuerzo previo. ¿Qué nos dice este autor? Este autor nos dice que la fatiga nos da una sensación desagradable, ¿sí? Que es la disminución de las capacidades. Es la disminución de nuestras capacidades. ¿Saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de capacidades? ¿Sí? Capacidades, ¿se acuerdan? Fuerza, resistencia, coordinación, flexibilidad, equilibrio, ¿sí? Lo voy repitiendo siempre porque quiero que sepan qué son las capacidades. Otro autor, ¿sí? Dice, la incapacidad, que la fatiga es la incapacidad para realizar o mantener la producción de un trabajo. Ahí está el autor. Este autor dice que es una incapacidad para mantener la producción de trabajo. Otro autor, que es Navarro, que lo nombramos muchísimo, dice, es un estado fisiológico caracterizado por la pérdida temporal de la capacidad de mantener un rendimiento determinado. ¿Qué dice Navarro? Que es la pérdida temporal de las capacidades. Temporal. Después las recuperamos. ¿Sí? Cuando estamos fatigados, perdemos temporalmente, disminuyen nuestras capacidades y después las recuperamos. ¿Sí? La fatiga como mecanismo de defensa. Fíjense esto lo que dice. La fatiga como mecanismo de defensa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto?
se activa ante el deterioro de determinadas funciones orgánicas y celulares, previniendo la aparición de lesiones. Así pues, podemos considerar la fatiga como una situación de alarma del organismo que busca prevenir la realización de esfuerzos por encima de sus límites, tratando de prevenir deterioros orgánicos irreversibles. En sentido deportivo, es la disminución transitoria reversible de las capacidades de rendimiento que impide que las actividades deportivas se realicen con el volumen, la intensidad, la coordinación o la precisión que la misma requiere. Eso es lo que dijo Navarro recién. ¿Cómo podemos utilizar acá la fatiga? En este espacio nos dice que la fatiga se activa, aparece como un mecanismo de defensa del cuerpo. Dice que la fatiga es como una alarma, que le dice al cuerpo, ojo, estás cansado, te podés lesionar. Es una alarma que se activa para evitar o prevenir lesiones. Acá, como lo habíamos dicho, sí que es una disminución transitoria de nuestras capacidades, ¿sí? Donde se disminuye lo que es volumen, la intensidad, la coordinación o la precisión que requiere un entrenamiento o un rendimiento deportivo. Entonces acá nos está diciendo que la fatiga aparece para decir a mi cuerpo, hasta acá nomás, hasta acá vos podés, hasta acá son tus limitaciones, no vaya mucho más allá, porque te podés lesionar, ¿sí? Podés llegar a una lesión. Entonces la fatiga como un mecanismo de defensa, es por eso que se la llama de esa manera. Se pueden enumerar varias causas por lo que aparece la fatiga. ¿Por qué aparece la fatiga? ¿Por qué? Dice, no dejar recuperar al organismo en su totalidad después de un trabajo intenso y prolongado. Después de un trabajo intenso y prolongado, mi recuperación tiene que ser prolongada, ¿sí? Eso es lo que estuvimos viendo recién en lo que eran las recuperaciones, ¿sí? Cuando yo no dejo a mi cuerpo, cuando yo no dejo a mi organismo recuperarse en su totalidad después de un esfuerzo intenso, ¿sí? La recuperación es corta, ¿sí? Mi recuperación es corta, no recupero al 100%, voy a ir acumulando fatiga. Y voy a ir acumulando fatiga. Esa acumulación me va a llevar a que yo esté cada vez más cansado, más cansado, más cansado, con menos fuerza, con menos coordinación, ¿sí? Se va haciendo una bola que va a llegar un momento que no voy a dar más, no voy a poder más. Trastorno del sistema endocrino, órganos o tejidos. O sea, si tenemos algún tipo de trastorno fisiológico, ¿sí? En algún órgano o en algún tejido, la fatiga aparece mucho más rápido. Trastorno en el sistema nervioso, ¿sí? También, si tengo algún trastorno en el sistema nervioso, la fatiga aparece mucho más rápido. Descenso en la proporción de iones, sodio, potasio y el agua del organismo. Si a mi cuerpo le falta agua, si a mi cuerpo le falta sodio, potasio, ¿sí? Si mi cuerpo se está deshidratando, la fatiga aparece muchísimo más rápido. Lo importante que es estar bien hidratados, ¿sí? Donde mis músculos, cuando yo tomo agua, mis músculos les llegan todo lo que es potasio, iones, todo lo que sean sales, ¿sí? Les llega oxígeno, ¿sí? Se hidrata, está bien hidratado, y esto me lleva a que yo pueda tener un periodo más largo de entrenamiento, como prolongar la fatiga. Descenso del nivel de oxígeno, descenso de la proporción de oxígeno en el músculo, ¿sí?
Cuando no tengo suficiente oxígeno en mi músculo, aparece más rápido la fatiga. Cuando no consumo suficiente agua, que esta agua transporta el oxígeno a mi músculo, aparece mucho más rápida la fatiga. Esfuerzos realizados, ¿sí? Esfuerzos que estén por encima de mi umbral. ¿Se acuerdan que lo vimos? Fíjense cómo está relacionado lo que yo le iba diciendo. Todo está relacionado. Esfuerzos realizados, esfuerzos que yo lo hago por encima de mi umbral, por debajo de mi umbral de máxima tolerancia, esfuerzos que yo lo puedo hacer, pero que me llevan a que yo haga me produce un desequilibrio, diríamos, me produce donde yo tenga que buscar la manera de realizar ese esfuerzo, ¿sí? O sea, por encima de mi umbral. Son esfuerzos que me llevan a que me aparezca una fatiga, a que me aparezca un cansancio, pero que me pueda recuperar como corresponde, y esto me va a dar una supercompensación, ¿sí? O sea, cualquier tipo de esfuerzos que yo realice, que sea esfuerzo, me va a dar una fatiga, va a aparecer la fatiga, ¿sí? Otra vez aparece la alimentación acá, en la fatiga, ¿sí? Una mala alimentación, alimentación deficiente. Si yo llevo una mala alimentación, me va a aparecer mucho más rápido la fatiga, ¿sí? No reponer las sales minerales perdidas en el ejercicio físico. Y estas sales minerales son estos iones, estos potasios que estuvimos hablando, que me da el agua, que me da las frutas, las verduras, ¿sí? Los lácteos, ¿sí? Sales minerales, que también me la dan algunos componentes de componentes vitamínicos. Los componentes vitamínicos me ayudan mucho más rápido a recuperar estas sales minerales. Por ejemplo, el Gatorade también tiene muchas sales minerales, mucho sodio, mucho potasio, que nosotros cuando tomamos directamente ya proporciona estos componentes a nuestros músculos, nuestro organismo, nuestro sistema, ¿sí? Consumo de tabaco y alcohol, eso ustedes saben que si yo consumo mucho tabaco, más que nada alcohol, me va a influir muchísimo en la fatiga. Cuando yo quiera ir a entrenar, el que fuma no tiene la misma resistencia que el que no fuma, a gran medida, a gran medida. Vida poco ordenada, trasnochar sin dejar el cuerpo que realice un sueño reparador conveniente. Si yo duermo mal, estoy cansado todo el tiempo, no descanso lo suficiente, no me alimento correctamente, no tomo suficiente agua, ¿sí? Una vida poco ordenada, ¿sí? Me va a llegar a que cualquier esfuerzo que yo realice me aparezca la fatiga. Me lleva a que cualquier esfuerzo mínimo, por más mínimo que yo haga, me aparezca la fatiga. Acá vamos a ver la fatiga, cómo se clasifica, ¿sí? La fatiga la podemos clasificar en aguda, ¿sí? Fatiga aguda es la que aparece cuando yo hago cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, me voy a entrenar, ¿sí? O me voy a zumba, es una fatiga, limpio la casa, hago los deberes de la casa, me voy a trabajar, cuando vuelvo. O sea, son todo tipo de fatigas que una se recupera rápido, se recupera con un descanso, diríamos, ¿sí? Después tenemos las fatigas subagudas. Las fatigas subagudas son las que yo produzco, por ejemplo, en un entrenamiento, ¿sí? Pero son fatigas que yo voy trabajando, fatiga, recuperación, o sea, es donde yo trabajo la supercompensación acá, ¿sí? La fatiga subaguda ya es una fatiga un poquito más elevada que la aguda, es un poco más elevada, más intensa,
pero que todavía yo me la puedo recuperar. Con un buen descanso nocturno, con una buena alimentación, yo la recupero fantásticamente, ¿sí? Después tenemos las fatigas crónicas, que las fatigas crónicas sí ya son fatigas mucho más severas, ¿sí? Que aparecen, por ejemplo, después de un partido acá donde uno va y deja todo al 100%, deja todo, juega a una alta intensidad, consume todo su base energética, donde hay una fatiga tanto física como psíquica, ¿sí? Donde estos tipos de fatiga ya necesita a veces ayuda, ¿sí? Necesita, por ejemplo, todo lo que sea ayuda extra, como masajes terapéuticos, como baños, recuperaciones mucho más largas. ¿Sí? Las fatigas crónicas necesitan recuperaciones mucho más largas, un periodo más largo de recuperación. Por ejemplo, también puede ser fatigas no solamente físicas, sino psíquicas también. ¿Sí? Tenemos fatigas psíquicas, donde las fatigas psíquicas nos llevan a dejar la actividad que nos está produciendo esta fatiga por un tiempo, o ya en ocasiones necesitamos ayuda psicológica, diríamos, ¿sí? Que nos ayude con esta fatiga. Ustedes no sé si han escuchado algunas veces que muchos te dicen, estoy cansada, pero de la cabeza, mentalmente, no físicamente, porque físicamente, qué sé yo, estás todo el día sentado, ¿sí? Pero mentalmente estás cansado. Bueno, eso es una fatiga crónica, ¿sí? Una fatiga que necesita una ayuda, un parate, un descanso, un buen sueño reparador, un tiempo más largo de recuperación, un tiempo más largo de recuperación. ¿Sí? Estas son fatigas mucho más rápidos recuperables. Por ejemplo, la aguda, yo terminé de limpiar mi casa, me pego un baño, me preparo un mate y bueno, ya me recuperé. ¿Sí? La subaguda es yo me fui a entrenar, por ejemplo, hice un entrenamiento bastante hoy duro, ¿sí? Me fatigué, pero vengo a mi casa, dormí perfectamente, al otro día me levanto recuperada. La fatiga crónica ya lleva más tiempo y a veces necesita ayuda para lograr recuperarse de este tipo de fatiga. ¿Sí? Bien. Acá. Cuando estamos fatigados podemos encontrarnos en alguno de los siguientes síntomas. Cuando estamos fatigados pueden aparecer alguno de los siguientes síntomas. Cansancio. Lógicamente, aparece el cansancio. Yo estoy fatigado, ¿sí? Y la fatiga va íntimamente relacionada con el cansancio, ya sea físico o psíquico, ¿sí? Calambres, rigidez muscular, articular. ¿Qué quiere decir esto? No sé si a ustedes les habrá pasado o escucharon que cuando están muy fatigados o cuando recién empiezan a entrenar, que se le quiere dar algunos calambres en los músculos, ¿sí? Se quiere producir alguna rigidez muscular o articular, que como que zafan los tendones en las articulaciones, ¿sí? A mí me pasaba muchísimo esto, por ejemplo, cuando yo empecé recién a estudiar en la carrera de profesora de educación física, entrenaba todo el día estaba practicando deportes, y cuando me iba a mi casa dormía tipo 3 de la mañana, mis gemelos se hacían una rigidez muscular, como un calambre que gritaba del dolor, gritaba del dolor. Bueno, esto es producto de la fatiga del músculo, ¿sí? De la fatiga que tiene el músculo.
Astenia, pérdida de fuerza y disminución del tono muscular, ¿sí? Cuando uno está fatigado, cuando uno, esto pasa mucho en la supercompensación, cuando nosotros trabajamos a un nivel muy elevado, donde llega un momento que si yo no me recupero bien, estoy fatigado, pierdo mi fuerza. ¿Por qué? Porque estoy cansado, estoy fatigado, tengo una fatiga acumulada, donde yo hoy levanté, ponele 100 kilos, voy mañana, quiero levantar 100 kilos otra vez, y no puedo, porque tengo una fatiga acumulada, ¿sí? No puedo levantar las mismas repeticiones que lo hice el día anterior. Por eso hay que recuperarse. Sensación de vagancia, cuando yo estoy fatigado, sensación de vagancia es cuando, viste, no tenés ganas de hacer nada, estás cansado, fatigado, así como que no tenés ganas de nada, a eso se refiere con sensación de vagancia. Cuando yo estoy fatigado, tengo esta sensación, ¿sí? La fatiga trae sensaciones, como dijo el autor que leímos recién, la fatiga trae consigo sensaciones incómodas, ¿sí? Aumento del consumo de energía al realizar cualquier esfuerzo. Cuando yo estoy fatigado, cualquier cosa que yo realice me genera el doble de fuerza, el doble de energía, el doble de esfuerzo para realizar lo que yo quiero hacer. Eso pasa cuando yo estoy fatigado, ¿sí? Me cuesta muchísimo más hacer todo. Disminuye la coordinación y precisión en los movimientos. Ustedes saben que cuando nosotros estamos fatigados, cuando estamos cansados, ¿sí? Todas nuestras capacidades bajan, descienden, disminuyen. Y una de ellas es la coordinación, ¿sí? Cuando yo estoy, no sé si a usted le pasó, cuando yo está fatigado uno, no coordina bien, ¿sí? No coordina, como que gira mal, choca cosas, no coordinas, se pierde muchísimo la coordinación cuando uno está fatigado. Aumenta la respiración, si necesito más aire, necesito más hiperventilarme, necesito más respirar, ¿sí? Necesito mi cuerpo necesita más aire cuando yo estoy fatigado. Sube la presión arterial y el pulso basal, sube mi presión arterial, ¿sí? Sube mis pulsaciones, eso sí, es lógico. Disminuye el apetito y se producen alteraciones de sueño. Esto suele pasar mucho, no sé si a ustedes les pasó o escucharon, que las personas que están muy fatigadas, ya sean físicamente como psíquicamente, no pueden dormir. Le cuesta muchísimo dormir, ¿sí? No tienen hambre, ¿sí? Esto es un claro síntoma de que está súper fatigado, ¿sí? De que está súper fatigado y hay que parar, hay que hacer un parate. Disminuye la atención, concentración, percepción. Yo estoy fatigado y disminuye, fíjense, mi atención. Esto es lo que yo le estaba diciendo a ustedes recién. ¿Sí? Por eso es que yo le digo, bueno, levántense, salgan un poco, muévanse y volvemos. ¿Sí? Porque uno cuando está fatigado, no, físicamente o psíquicamente, vuelvo a repetir, disminuye la atención, la concentración, ¿sí? La percepción. Todo eso disminuye. Aumento de la acidez muscular como consecuencia de un aumento en la producción de ácido láctico. Cuando yo hago actividad física, yo produzco ácido láctico, ¿sí? Es un ácido que se va acumulando en mis músculos, ¿sí? Es un ácido que se va acumulando, es un procedimiento natural, genético, del músculo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este ácido láctico, cuando es mucho la acumulación en mi músculo, duele, ¿sí? Disminución de glucógeno en el músculo, combustible fundamental para la realización de actividad física de mediana y larga duración. El glucógeno es nuestro combustible.
El glucógeno es el que nos da, que lo adquirimos mediante los distintos tipos de alimentos que consumimos, ¿sí? Alimentos, agua, proteínas, algunos consumos de vitaminas, ¿sí? Es el combustible que nosotros necesitamos para movernos, ¿sí? Que nosotros quemamos en nuestros movimientos, en nuestro entrenamiento. Eso disminuye también con la fatiga. Bien, acá tenemos parámetros de evaluación de la fatiga, recuperación y supercompensación. Esto es más que nada un ejemplo para que ustedes vean cómo nosotros podemos medir la fatiga, cómo nos podemos dar cuenta de la fatiga, la recuperación. ¿Sí? Pueden ser unos parámetros fisiológicos y otros parámetros bioquímicos. Con los parámetros fisiológicos yo puedo ir midiendo lo que es la fatiga, la recuperación con la frecuencia cardíaca, con la presión arterial, ¿sí? Con la ventilación, con la respiración, con el consumo de oxígeno, con el consumo, ¿sí?, de oxígeno, con el consciente respiratorio. Ustedes saben que cuando una persona está entrenando o está fatigada, ¿qué pasa? Aumenta su respiración, necesita más aire, necesita más consumo de oxígeno, ¿sí? Está ventilando, ¿sí? Hiperventilando, o sea, con eso nosotros nos podemos dar cuenta que la persona está fatigada o ya se ha recuperado. Temperatura corporal, pasa muchísimo. Cuando una persona está fatigada, la mayoría de las personas lo que hacen están totalmente coloradas, coloradísimas. Aumenta muchísimo lo que es la temperatura corporal, ¿sí? Bueno, componentes de la sangre, hemoglobina, eso ya va por el sistema bioquímico, ¿sí? La glucosa en sangre, el lactato, todo eso lo podemos medir esto mediante un análisis de sangre o la orina, ¿sí? Hierro, vitamina, cuánto tiene de enzimas, bicarbonato, cómo está su pH, todo eso ya son parámetros bioquímicos. Pero está bueno que ustedes lo sepan y lo conozcan, ¿sí? Bien, como conclusión de lo que vimos, fíjense acá. Nosotros vimos lo que era un estímulo, una carga. ¿Se acuerdan? Cuando vimos que estábamos en una línea de equilibrio, ¿sí? En una línea de equilibrio donde tenía un estímulo, tenía una carga. Este estímulo, esta carga, ¿qué me producía a mí? Fatiga, donde yo me recuperaba y crecían mis capacidades. Trabajaba en un nivel superior. ¿Sí? Mis capacidades ya no estaban acá abajo, estaban acá arriba. Entonces yo la carga, ¿cómo tenía que ser la carga? ¿Alguien quiere preguntar algo? Alexi nos va a llevar hoy. No, o sea, Alexi, tu micrófono, ahí está. Bien. Pensé que Alexi quería preguntar algo. Donde estamos en una supercompensación y donde la carga tenía que ser un nivel más alto que la primera. Las cargas tienen que ser progresivas, ¿sí? Donde las cargas tienen que ser variadas, ¿sí? Donde las cargas tienen que ser continuas, sin faltar al entrenamiento, ¿sí? ¿Qué más vimos? ¿Alguien se acuerda de algo más que podemos agregar sobre las cargas? ¿Sí? O sea, que nuestro entrenamiento, ahí los estímulos es donde vimos todo lo que sean los componentes de la carga y lo que es los principios del entrenamiento, ¿sí? Cuando tengo este estímulo, vimos también lo que era la fatiga. ¿Qué es la fatiga? ¿Cómo se produce la fatiga? ¿Por qué aparece la fatiga? ¿Qué síntomas puede darnos estar fatigados? ¿Sí? Vimos desde los diferentes autores qué quieren decir para cada uno de ellos la fatiga, ¿sí? Que la mayoría concluyeron que es la pérdida temporal
la pérdida temporal de nuestras capacidades, que con una buena recuperación la recuperamos todas estas capacidades. Vimos qué tipos de fatigas también pueden producir, que eran las agudas, las subagudas y las crónicas. ¿Sí? Vimos la recuperación, lo importante que es tener una correcta recuperación, lo importante que es la recuperación en el entrenamiento, qué pasa si no teníamos una buena recuperación, ¿sí? Que produce en mi cuerpo. Vimos la supercompensación, ¿sí? La vimos, la supercompensación, la vimos. Vimos la adaptación. ¿Se acuerdan que era la adaptación? Que la adaptación era que yo me adapto al estímulo, me adapto a la carga, ¿sí? Me adapto a la carga, y por eso yo tengo que ir progresando en las cargas del entrenamiento, ¿sí? La adaptación es, bien, hay un estímulo, este estímulo a mí me produce un desequilibrio, ¿sí? Me produce un desequilibrio. Yo me adapto a este estímulo, a este nuevo estímulo, me adapto a este desequilibrio. Primero me produce un desequilibrio. Yo me adapto, ¿sí? Me adapto. Por eso tengo que incrementar la carga, ¿sí? Y así sucesivamente. Donde yo me voy adaptando, me voy adaptando, me voy adaptando a cada uno de los estímulos que van surgiendo. Por eso los estímulos tienen que ser, ir cambiando, ¿sí? Ir creciendo. Bien, esto es más que nada un poco un resumen de lo que vimos, pero vimos muchísimos más dentro de cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, hasta acá terminamos esta diapositiva, ¿sí? Que son las leyes las leyes de adaptación en el entrenamiento. Preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Se entendió todo? Soy la mejor profesora del planeta, entonces, porque ustedes entienden todo lo que yo les explico, todo. Ustedes son excelentes alumnos. Bueno, vamos a arrancar con una nueva diapositiva, ¿sí? Un ratito más. Hasta vamos a dar por lo menos un temita, ¿te parece? Ya que no hay preguntas. Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a comenzar con una nueva diapositiva, un nuevo tema, que es la biomecánica. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros, como vamos a trabajar con el cuerpo, como vamos a trabajar con personas, tenemos que conocer al cuerpo. Porque ¿cómo yo voy a ir a entrenar si no conozco mi cuerpo? No conozco el cuerpo humano en general. Yo tengo que tener una noción del cuerpo. Tengo que saber qué movimientos puede hacer mi cuerpo, cómo hace esos movimientos, ¿sí? Qué tipos de contracciones musculares existen. Todo esto yo tengo que conocer para desarrollar una clase. Bien, vamos a comenzar así. Vamos a ver qué son las contracciones musculares, para empezar. Bien. ¿Qué son las contracciones musculares? Una contracción muscular es el proceso fisiológico en el cual el músculo genera tensión, ya sea acortándose, alargándose o manteniéndose en una posición estática. Fíjense los tipos de contracciones musculares que tenemos acá. Tengo 3 tipos de contracciones musculares, ¿sí? Me dice que una contracción muscular es cuando el músculo se acorta. La otra es cuando el músculo se alarga. Y la otra es cuando el músculo trabaja y mantiene
se mantiene en su lugar. Acá tenemos ejemplos de cada una de ellas. Fíjense acá, contracción concéntrica, contracción, voy a poner contracción concéntrica, contracción isométrica y contracción excéntrica. La contracción concéntrica es aquella, fíjense acá cómo muestra el dibujo, mi músculo se acorta cuando yo hago algún tipo de movimiento. Se acorta. Estoy acá, ¿sí? Hago este tipo de contracción y mi músculo se acorta. Esa es la concéntrica. La excéntrica es cuando yo hago fuerza, ¿sí? Tengo una resistencia, pero mi músculo se alarga. Estoy acá, bajo, 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 y mi músculo, miren, se va alargando. Esa es la excéntrica. Y la isométrica, ¿sí? La contracción isométrica es la que yo mantengo la carga sin movimiento. Ahí, la mantengo, la mantengo, la mantengo. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en la plancha ventral, ¿sí? La contracción isométrica, donde estoy ahí y mantengo firme, fuerza, contraigo los músculos, ¿sí? Esa es la contracción isométrica. ¿Se entiende los tres tipos de contracciones que aparecen en nuestro cuerpo cada vez que realizamos algún tipo de movimiento? No solamente aparecen en el entrenamiento, ¿sí? Aparecen en todos los movimientos de la vida cotidiana, ¿sí? La isométrica o estática es aquella en la que no varía la distancia de los extremos del músculo que se está contrayendo. Fíjense que esta es la isométrica o estática, es aquella en la que no varía, ¿sí? Fíjense acá. Yo estoy acá y ahí mantengo, sin movimiento. Mi músculo trabaja, mi músculo se contrae sin realizar ningún tipo de movimiento. Esta isométrica, esta estática, ¿qué beneficio me da? Riesgo de lesión bajo. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando sin movimientos. Porque mis articulaciones están quietas. ¿Sí? Mis articulaciones están sin movimientos. Donde a mí me permite trabajar la fuerza, trabajar el músculo, de manera que yo tengo que mantener la posición, y este mantener la posición me lleva a que yo pueda corregir la postura, ¿sí? Estar más concentrada en mi posición, ¿sí? Y esto me lleva a evitar mucho más lesiones. Tiene un riesgo mucho más bajo de lesiones, ¿sí? Fácil ejecución, es más fácil ejecutar las actividades, los movimientos de manera isométrica, ¿sí? Que de manera dinámica. Es mucho más fácil hacer ejercicios donde yo tenga que mantener la postura, corrijo la postura y la mantengo, que ejercicios donde yo voy realizando movimientos todo el tiempo, y esto no me permite estar enfocado en mi postura. Eso es más fácil ejecutar de manera isométrica que los otros tipos, que dinámica. Corrección de postura, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en plancha ventral. ¿Saben lo que es la plancha ventral? Boca abajo ahí, apoyo, rodilla y punta de pies, y mantengo, contraigo, levanto el glúteo, el abdomen, meto para adentro, ¿sí? En la plancha ventral yo puedo corregir, puedo ver y decirle, no, lleva el glúteo más adentro, ¿sí? Contraeme, juntame las escápulas, un poco más cerradas las piernas, o sea, ¿sí? Corrección de la postura, y ahí me mantenés, y bueno, le mantengo por tiempo, por ejemplo, ¿sí? Por un tiempo determinado. Es mucho más fácil corregir la postura de esa manera que, por ejemplo,
en una sentadilla, ¿sí? Donde yo corrijo la postura, pero ¿qué pasa? Como está en movimiento todo el tiempo, baja y sube, se va perdiendo, digamos, no puedo concentrarme bien en mantener esa postura, ¿sí? Que en esta manera isométrica. Mejora la conexión mente-músculo. Claro, esto es lo que yo les estaba diciendo. Ustedes saben, esto es otra cosa que les voy a comentar. Ustedes saben que hay estudios científicos donde se demuestra que la conexión mente-músculo es mucho más eficaz trabajarla de esta manera que no enfocarme en el músculo. Te voy a dar un ejemplo que es lo que estaba en la revista científica al respecto. Hicieron un estudio donde un sujeto iba a hacer un un levantamiento de pecho, ¿sí? Un press de banca, de pecho con barra. Dos sujetos. Uno estaba enfocado, por ejemplo, hablando, qué sé yo, que hizo el fin de semana, y hacía el ejercicio, ¿sí? Y sí, voy a ver que el trabajo. Y el otro sujeto estaba concentrado en el ejercicio y en el músculo que iba a trabajar. Y estaba concentrado en el ejercicio y en el músculo que estaba trabajando. Luego se toma la muestra y se demuestra con el mismo kilo, con la misma carga, con la misma barra, con el mismo banco, todo. Misma serie, mismas repeticiones. Lo que se demuestra es que el sujeto que estaba concentrado en el músculo, que estaba trabajando, tuvo mejores y mayores resultados que el que no estaba concentrado. Esto es lo que habla la mejor conexión mente-músculo, ¿sí? Yo, al estar de manera estática, sosteniendo una postura, puedo estar mayor y mejor concentrada en el músculo que está trabajando o los músculos que están trabajando, ¿sí? Las articulaciones no sufren. Claro, como no hay movimiento, no sufren mis articulaciones, ¿sí? Trabaja de forma aislada un músculo. Esto la podemos trabajar de manera aislada o por grupos musculares. Es indirecto, ¿sí? Es indirecto. Trabaja de forma aislada, o sea, yo puedo trabajar, en este caso, como estoy trabajando acá, solamente el bíceps, o si hago una plancha ventral, trabajo grupos musculares, grupos musculares. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a culminar con este para que les quede y sepan la diferencia de los tres tipos de contracciones, ¿sí? Vimos la isométrica o estática, tenemos después la isotónica, es la contracción en la que la longitud del movimiento no varía, ¿sí? Esta isotónica se divide en dos tipos, las concéntricas y la excéntrica. La concéntrica es aquella en que los extremos del músculo que se contrae se aproximan a la vez que realizan su acción, vendiéndose la resistencia externa. Fíjense, esta es la concéntrica es cuando mi músculo se acorta. Yo hago el movimiento y mi músculo se acorta. La excéntrica es aquella en que los extremos del músculo se alejan a medida que la fuerza externa va venciendo a la generada por la acción contractil. Miren acá. Bajo la resistencia y mi músculo está trabajando, pero se va alargando. ¿Sí? Esa es la diferencia. Yo ya le voy a mostrar más adelante ejemplos en los ejercicios de qué contracciones concéntricas, excéntricas y isométricas. Pero quiero que hasta acá ustedes queden y vean los tres tipos de contracciones que tenemos. Después vamos a ver ejemplos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, niñas o niños? ¿Se entendió el tema variado que tuvimos hoy? ¿Sí? Bueno. Los escucho, ¿eh?
Lili, ¿estás? Sí, profe. Bueno, Lili, estamos entonces hasta acá y seguimos la próxima clase. Genial, Profe, profe. Ay, Oscar, te Oscar. escucho. sí, la isometría produce hipertrofia. Claro, sí, los tres tipos de contracciones. Sí. Ya vamos a ver ahora en la clase que viene los ejemplos y ahí vas a ver que sí, pero sí. Las podemos, ¿sabes cómo podemos ir trabajándolas? Aumentando el tiempo, ponerle algún tipo de carga, como algún disco o algo. Ya te voy a mostrar la clase que viene, tengo ejemplos para eso, pero sí, sí produce. Gracias. Dale, Oscar, no hay problema. Bueno, niñas y niños, si no hay más, no hay más preguntas, nos vemos la próxima clase. Vamos a quitar ¿Sí? la fotito, profe, si pueden prender Bueno, dale. su camarita. Ruth, Oscar, Rosalba, Sergio, Carlos. Sergio, Alexis. Gracias, Rosalba, Oscar, Ruth, por prender las camaritas. Ahora quito la foto, profe. Dale. Ahora quito otro porque Oscar no salió bien. Ahí ponete en pose, Oscar. Sí, genial, profe, ya está. Muchísimas gracias a todos y buen descanso para todos. Nos vemos No, dentro de 15 días de vuelta, profe. dale, listo, besitos. Chao, Chao, chao. chao. Chao, gracias, profe. Dale, Rosalba, no hay problema.